¿Cómo está el ambiente espiritual en Israel ahora mismo, en estos momentos? Bueno, como bien saben todos, el día 7 de octubre marcó sin lugar a dudas en el aspecto espiritual, religioso, político, económico de Israel un antes y un después. Nunca había ocurrido en Israel algo como lo que ocurrió el día 7 de octubre, donde muchas personas perdieron la vida, muchos kibutzim fueron, digamos, atacados y destruidos, muchísimas personas, más de 200 y pico, fueron llevadas cautivas a la Franja de Gaza. Entonces todo esto trajo una convulsión, trajo una sacudida al país tremenda. Ya el país venía teniendo problemas internos con el tema de la política, ¿no? Sabes que no hay ningún partido hoy por hoy en Israel, como por ejemplo pasa también en España, que no gana por mayoría absoluta. Entonces esto implica que tienes que pactar con otros pequeños partidos para poder de alguna manera mantenerte en el poder. Ya había un caldo de cultivo en los días previos al 7 de octubre, pero lo que pasó ese día fue ya la gota que rebosó el vaso. La gente no esperaba nunca que ocurriera algo tan trágico como lo que ocurrió ese día, y muchos de los que fueron allí a esa parte del país, a la zona del desierto, por decirlo de alguna manera, que estaban en aquella fiesta que desde mi punto de vista nunca tenía que haberse celebrado, y menos en aquellos días en los que se estaba celebrando pues otras cosas, con un aspecto más religioso, eh, trajo un dolor, trajo una fractura al país tremenda. El país está unido en el sentido de que todos ven que están siendo amenazados, que están luchando por su supervivencia, pero por otra parte el país está también muy dividido, porque por una parte están los familiares de los que se encuentran todavía secuestrados, muchos de ellos muertos, otros poquitos vivos. Están los que dicen que hay que entrar y tomar posesión de esa franja que hace casi más de 20 años le pertenece en fin, a la autoridad palestina, o en este caso a Hamas. En fin, hay muchas divisiones internas. Ahora, espiritualmente hablando, es triste porque creo que Israel no ha llegado a un quebrantamiento nacional, que es lo que yo esperaba y anhelaba, que esto pusiera al país de rodillas. No ha sucedido así. De hecho, estando yo allí, pude ver en muchos carteles y en muchas paredes grafitis diciendo volveremos a bailar, volveremos a danzar. Y estando yo en Jerusalén se celebró otra fiesta nova, ¿vale? Lo cual quiere decir que desde mi punto de vista Israel sigue jugando con fuego. No es consciente del tiempo profético en el cual nos encontramos, y he visto fiestas, macrofiestas, donde abunda la droga, el sexo, la bebida, de una manera tremenda. Luego, por otra parte veo que las congregaciones en Israel, tuve la oportunidad de predicar en esta ocasión en una de ellas, concretamente en una iglesia en Beersheba. No creo que estén tampoco siendo conscientes de lo que está ocurriendo y de lo que está pronto a ocurrir, y no están cumpliendo con su papel de ser luz y de ser sal. Sé que lo tienen muy difícil, sé que hay mucha presión, sé que hay muchas reservas y muchos ataques, ¿verdad? Pero por otra parte, la iglesia tiene que despertar, sobre todo en Israel, donde es fundamental que los creyentes pierdan el miedo, porque también hay mucho temor, ¿eh? Yo he oído la palabra miedo en algunos hermanos que nos vinieron a visitar en el hotel donde estábamos. Miedo a testificar, miedo a identificarte como cristiano por miedo a las repercusiones, pérdida de trabajo, etcétera. Por lo tanto, el ambiente espiritual de Israel está muy enrarecido y no está, repito, no está en su mejor momento, porque creo que Israel, el gran problema que tiene es la tremenda ceguera espiritual que le ha caracterizado durante muchos siglos, ceguera que está profetizada en la Biblia. El profeta Isaías dice que vendría una ceguera temporal a ese pueblo hasta que reconocieran al Mesías, y ese tiempo aún no ha llegado. Digamos que, para resumir, se ha producido efectivamente una restauración nacional, viniendo millones de de judíos de muchas partes del mundo, pero la restauración espiritual aún no se han producido, que eso es lo que hace falta para que Israel por fin reconozca el verdadero Mesías y no los falsos Mesías que sigue todavía reconociendo hasta el día de hoy. Eso es curioso también porque también vi que habían reconocido un Mesías Mm. que no es el Mesías. Pusiste una foto Sí. eh,
como que habían carteles, ¿no? Cuéntanos acerca de este Mesías que ellos han reconocido, supuesto Mesías. Sí, bueno, este supuesto Mesías, este falso Mesías, hablando claro, es un tal Lubavitch que no nació en Israel, es de origen askenazí, que por cierto está muerto, y su fotografía aparece en muchísimos lugares. Prácticamente te la encuentras por todo el país, en farolas, en carteles, en muchas sinagogas, y lo reconocen como el Mesías. Incluso hablando con algunos de sus seguidores me decían que están esperando que en cualquier momento resucite. Entonces, es un señor que no cumple los requisitos bíblicos para ser reconocido Mesías, pero yo creo que por parte de algunos sectores es tan grande la desesperación, es tan grande la frustración que sienten, que bueno, que son capaces de nombrar a cualquier personaje con un poco de carisma o de influencia como el Mesías. Pero no cabe la menor duda de que una vez más, y no será ni la última, la primera ni la última vez, que Israel reconoce a un falso Mesías que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con el Mesías profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. El verdadero Mesías sigue sin ser reconocido en la gran mayoría del pueblo de Israel, aunque hay muchos hermanos nuestros y pastores y congregaciones, pero lamentablemente el problema principal y más grande que Israel tiene en este momento es que se niega a reconocer a Yeshua, al Señor Jesucristo, como el verdadero Mesías. Y todo, en cierto sentido, gira en torno a ese reconocimiento. Cuando llegue ese reconocimiento, pues las cosas cambiarán radicalmente. Pero todavía, lamentablemente, no podemos hablar de eso. El otro día tuve un directo también con Steven Ari, que es un hermano en Cristo, es judío mesiánico, y él hablaba acerca de que en Israel los judíos te dan la oportunidad, porque hablando de cómo puede ser que se levanten tantos mesías, y es que dicen que ellos te dan la oportunidad de levantarte como mesías. Y ellos te dicen, bueno, ahora demuéstranos que eres el mesías. Ahora, con todas las profecías que hay, si este señor que han mencionado está muerto, ¿cómo puede ser que ellos sigan creyendo que es el Mesías? Bueno, tenemos un refrán, tú sabes que los refranes en España son muy, en fin, son muy conocidos y uno de ellos dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos consideran que en cada generación nace un Mesías, que a veces el que es el supuesto Mesías se da cuenta, o a veces no, y ha vuelto otra vez a pasar. Pero no es la primera vez, Eliezer, no es la primera vez que Israel reconoce a alguien como Mesías. Incluso una vez reconocieron a uno, un tal Zibi, que después resulta que se convirtió al Islam. Es decir, peor imposible. Pero lamentablemente esto es lo que produce la desobediencia, el orgullo, la arrogancia, y cuando nos dejamos llevar más por libros, llámese Mishnah, llámese Talmud, etcétera, en vez de dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, pues podemos caer en errores terribles. Da igual si son judíos, cristianos o de cualquier otra rama de cualquier creencia. ¿Cómo crees que el pueblo judío va a despertar espiritualmente? ¿Cómo te imaginas, a la luz de la palabra, que este acontecimiento tan esperado, ¿verdad?, va a suceder? ¿Cómo será este momento? Bueno, el pueblo de Israel, la Biblia lo denomina pueblo de dura cerviz, lo cual quiere decir que Israel no es fácil de doblegarse, Israel no es fácil de dar su brazo a torcer. Date cuenta, por ejemplo, que Israel tuvo durante siglos, durante mucho tiempo, un grave problema con la idolatría. Y venían profetas, y venían castigos, y sequías, y hambres, y guerras, y no había manera. Hasta que son llevados, gran parte de ellos, al cautiverio babilónico, donde están 70 años, y después de esos 70 años parece como que ya el tema de la idolatría ya no volvió nunca más a manifestarse en el pueblo de Israel. Prueba de ello, y en honor a la verdad, que Israel podrá tener, entre comillas, muchos defectos y pecados, pero no ha vuelto a caer otra vez en el pecado de la idolatría. Por lo tanto, lo que la Biblia habla acerca del tiempo de angustia de Jacob, un tiempo de estrechez, un tiempo de depresión, parece ser que va a ser el sistema que el Señor va a utilizar para llevarles a un quebrantamiento nacional. Israel se va a ver más solo que la una, de hecho ya está ocurriendo, y están ocurriendo cosas increíbles, como por ejemplo en Estados Unidos, donde está la comunidad judía más grande del mundo, y donde están ocurriendo casi a diario actos con un odio,
con un desprecio al judío tremendo. Ayer un señor pegando carteles, hablando un poquito acerca de los Hatufín, de los, ¿cómo se llama? De los secuestrados, pues fue atacado violentamente, le golpearon. Días atrás, otro fanático también había prendido fuego y había atacado a una serie de personas que estaban manifestándose a favor de los cautivos en Israel, en la Franja de Gaza. Estando nosotros allí, recibimos la terrible noticia de que un hermano nuestro en la fe, hijo de uno de los guías que nosotros hemos contratado en alguna ocasión, nuestro hermano Daniel, su hijo y su futura esposa, que se iba a casar dentro de muy poquito tiempo, había sido tiroteado a las afueras de un museo en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y la persecución contra los judíos se ha desatado en todas partes del mundo. Parece que estamos en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Actos vandálicos contra sinagogas, contra comunidades judías en Australia, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos. Todo esto va a provocar que miles, por no decir millones de judíos huyan a Israel, y allí es donde Dios les va a mostrar su poder, y allí donde van a reconocer que Jesús es el Mesías. Y cuando le vean venir en las nubes, según Zacarías capítulo 14, y verán al que traspasaron, harán gran lamentación. Sí, llegará un momento en el que habrá un reconocimiento nacional, pero eso va a llevar tiempo, porque Israel va a entrar en un callejón sin salida, y va a ocurrir lo mismo que cuando Noé estaba en el arca, que a la única dirección a donde podía mirar era hacia arriba, porque no había ventanas laterales, sino solamente una arriba, ¿no? Y el Dios de Israel va a ser el único que no les va a abandonar. Yo estoy plenamente convencido que toda esta fe, esta confianza tremenda que tienen en Trump, se van a llevar una gran desilusión. De hecho, ya han comenzado a verse algunos detalles muy significativos, y Israel tiene que aprender que no puede agarrarse a hombres, no puede agarrarse a políticos, sino en el único que tiene que confiar es en su Dios, el cual nunca les ha abandonado, aunque ellos a él en muchas ocasiones sí. Ya que mencionas esto, me han venido dos cosas a la mente. Una fue algo que yo escuché en una de tus predicaciones, que yo pensaba, sinceramente, te voy a ser honesto, yo pensaba, digo, yo creo que está exagerando un poco, ¿no? Cuando tú hablaste hace no mucho tiempo, creo que un año, si no recuerdo mal, dijiste, bueno, tengan agua en casa, tengan alimentos, porque yo he soñado que va a haber un apagón, y va a haber un apagón que va a ser algo sin precedentes. Y yo no me puedo olvidar del lunes 28 de abril, cuando de repente estábamos en la oficina, se va la luz, empieza a salir humo por todas partes, los generadores empiezan a pasar, yo me voy para abajo a la ciudad, veo que tampoco hay luz, y yo digo, bueno, algo ha pasado en la ciudad, gordo, pero es que yo no tenía comunicación en mi teléfono móvil. O sea, la angustia que yo viví en ese momento, no porque no tuviera móvil, sino porque yo no sabía qué estaba pasando. Cuando yo voy y veo a los vecinos, todo el bloque de vecinos, bajo en la calle, asustados, alertados, diciendo qué está pasando, gritando unos con otros, un caos. Y habían 30 minutos donde nadie sabía nada. Pongo la radio, apagón nacional. Bueno, tú dices que yo a lo mejor exageré, pero las críticas y las burlas que yo recibí por aquellos comentarios fueron tremendos. Pero el tiempo ha demostrado que en España, en un país de la Comunidad Económica Europea, se produjo un apagón que, bueno, que duró relativamente poco. Pero si hubiera durado más tiempo, yo no sé si hubiera la gente salido a la calle, como por ejemplo en Andalucía, cuando vino la luz, a cantar y a bailar y a festejar y a pasear y a charlar. Probablemente hubieran habido muchos problemas, ¿verdad? Y la gente hubiera terminado pues perdiendo la paciencia. Entonces vimos ahí un pequeño botón de muestra de cómo es posible que algo impensable ocurra en nuestro país. Y por eso yo lo que dije en aquel momento, que yo había tenido en una misma semana 2 sueños donde veía que se iba totalmente la luz. Y claro, si no hay luz, los motores no funcionan. Si los motores no funcionan, no sube agua a los hogares, no hay ascensores, no hay autobuses, no hay cajeros automáticos. Entonces yo vine hablando hace mucho tiempo acerca de una serie de medidas que en el caso de que se diera todo esto, pues nos vendrían de maravilla. En el caso de que no, pues no pasa nada. Pero yo creo que tenemos que estar preparados. Claro, lo que pasa es que si te han enseñado toda la vida que a nosotros como cristianos
estas cosas no nos van a afectar, que nosotros nos vamos a ir, que no vamos a sufrir ningún tipo de prueba de persecución o de presión, pues viva la pepa, como dice el otro, ¿no? Sin embargo, esto ha demostrado que esto puede ocurrir, y de hecho los expertos lo han dicho, que esto puede ocurrir en cualquier momento, y no solamente en España, sino en otros países también de Europa. Y lo peor de todo esto es que había gente que no podían sacar dinero, su dinero, de los cajeros automáticos, y no podían utilizar sus tarjetas de crédito porque los datáfonos no funcionaban. Es decir, un auténtico caos, un pequeño botón de muestra de lo que se avecina. Y por lo tanto yo creo que como creyentes tenemos que ser prudentes y no mirar a otro lado, sino ser prudentes y ser conscientes de que estamos viviendo en tiempos, como dice la Biblia, tiempos peligrosos. Lo dijo ya el apóstol Pablo hace 2000 años en una de sus cartas al joven pastor Timoteo. Yo a lo que quería ir, al punto que quería ir, que parecía impensable, y por eso digo exagerado, porque yo pensaba que no iba a ocurrir. Los venezolanos se reían, los cubanos se reían. Esto pasa en mi país, pasa todos los días. Digo, sí, pero es que a nosotros no nos pasa, aquí no pasa. Exacto. Es el primer mundo, eso es lo que muchos aún no llegan a entender. Pero, entre otras cosas, The Telegraph decía que esto había sido intencionado por el gobierno español para hacer una prueba sobre las energías renovables. O sea, ellos lo sabían y hasta el día de hoy no tenemos ninguna conclusión. Pero a lo que voy es que mucha gente nos puede llamar exagerados, que nos gusta meter miedo, que nos gusta exagerar, que nos gusta... Pero hay otra cosa que dijiste que me llamó la atención poderosamente. Porque la primera fue la del apagón, y ocurrió. Pero la segunda, cuando eran las elecciones de Estados Unidos, dijiste: cuidado con Trump, porque no pongamos nuestras esperanzas en Trump, porque salga Trump, o salga Trump, o salga Kamala, o salga quien tenga que salir, lo que tenga que pasar proféticamente en la Biblia va a pasar. Y hay algo que ha pasado en las últimas semanas, y es que Donald Trump ha visitado Medio Oriente, ha hecho acuerdos con Qatar, ha hecho acuerdos con terroristas como Yomani de Siria, ha hecho acuerdos millonarios con Qatar, y no ha visitado su mayor aliado, que es Israel. La gente se puso las manos en la cabeza. Parece que sacaron un comunicado, oye, que no, que nosotros estamos con Israel. Pero esto ha dejado serias dudas sobre si realmente la alianza entre Estados Unidos e Israel va a seguir en pie. Porque parece ser, y esto ya están saliendo documentos, que su mayor aliado no es Israel en Medio Oriente, sino es Qatar, por la cantidad de dinero que mueven. Y sabemos que Donald Trump es un empresario, punto y pelota. O sea, aquí no hay nada que discutir. Pero tú también lo dijiste. Tú también dijiste que no alabásemos mucho a Trump, porque Trump, aunque haya hecho cosas positivas para, en este caso, reconoció Jerusalén como capital de todo eso, pero ya lo dijiste, cuidado. ¿Qué puedes decir acerca de lo que pasó con Donald Trump visitando todos los países que visitó, menos Israel? Sí, bueno, hay un texto bíblico que la mayoría de los cristianos conocemos que dice: maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el varón que confía en Jehová su Dios. Por lo tanto, yo creo que cuando ponemos excesivamente la confianza o la fe en un hombre, y más como el pueblo de Israel, pues comete un error terrible. Se le ha llegado a considerar a Donald Trump en Israel el segundo Ciro. Sabes que Ciro fue aquel rey que favoreció la reconstrucción del templo de Jerusalén, etcétera, etcétera, y se le ha llegado a llamar el segundo Ciro. Israel tiene una necesidad de amor impresionante. Israel hace muchas cosas simplemente para ser reconocido. Participa en fútbol, participa en Eurovisión, permite el Día del Orgullo Gay por sus calles, con un despliegue tremendo. Es decir, hace muchísimas cosas como para decir, oye, que nosotros somos como ustedes, que no somos raros, que no somos peligrosos. Y como Israel ve que todo el mundo le odia, que todo el mundo le desprecia, que hay multitudes, millones de personas por todo el mundo que hacen manifestaciones pro-palestinas, que Israel son asesinos, etcétera, etcétera, pues se agarraron a Trump
pensando que a través de este hombre iban a poder obtener ese reconocimiento y ese apoyo. Ahora, reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel y trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, hombre, pues no es un esfuerzo terrible que Estados Unidos lo va a sufrir en su economía. Realmente es un gesto muy bonito, muy interesante, muy importante, pero digamos que no le cuesta una gran suma de dinero al Estado a Estados Unidos. Sin embargo, Israel sí le cuesta dinero a Estados Unidos, porque aunque les pase la factura, en este momento Israel ya se ha gastado 75 mil millones en armas. Estados Unidos ha ayudado muchísimo también a Israel con armas, con tecnología, etcétera. Por lo tanto, yo creo que Israel, y lo vuelvo a reiterar, y este programa queda grabado y el tiempo lo dirá, Trump es un empresario y el mundo lo que lo mueve, lamentablemente, es el dinero. El mundo no es movido por la fe, ni por el amor, el mundo lo mueve el dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo es posible que un país como Qatar, que sabemos perfectamente a quién financia, y quiénes viven allí, que se han tenido que ir allí y viven a cuerpo de rey, ¿cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos acepte un regalo de un avión valorado en más de 400 millones de dólares? Era para decir, nosotros no queremos vuestros regalos, nosotros venimos aquí a solucionar un problema que empezó el día 7 de octubre y que todavía queda pendiente muchas cosas. Pues lo aceptó. Y no fue a Israel. Bueno, no fue a Israel y yo creo que ahí hay un pequeño o un gran botón de muestra de que lo que mueve a Donald Trump es el dinero. Eso está más claro que el agua. Y por el dinero se hacen barbaridades, y por el dinero se traiciona, se manipula, se engaña, se mata o lo que haga falta. Aceptar regalos de gobiernos que están financiando el terrorismo es una incongruencia. Pero es que peor todavía cuando la gente sabe que en Qatar hay una base norteamericana. Hay una base norteamericana en Qatar. Es realmente impresionante. Y ahora, estos días he oído que el presidente de Siria, que hasta el otro día era un terrorista declarado, se va a ir ahora a la ONU a dar un discurso. Se ha quitado la ropa de guerrero y se ha puesto la chaqueta y la corbata, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Israel se va a llevar una tremenda desilusión con Donald Trump. De hecho, yo creo que en algunos aspectos ya se los está llevando, porque no tiene ningún sentido que el presidente de los Estados Unidos esté por esa zona del mundo y no vaya a visitar a su mejor aliado, que es Israel, el Estado de Israel. Eso es algo que ha sentado muy mal, y la gente no daba crédito a este acto de desprecio y de indiferencia hacia su mejor aliado en Oriente Medio, sin lugar a dudas. Y para más Inri, este hombre que estamos mencionando de Siria estaba siendo buscado por el gobierno de Estados Unidos. Su cabeza, Sí. pedían 10 millones de dólares por su cabeza. Sí, sí. Y ahora pasa a ser amigo del gobierno de Estados Unidos. Es que es una completa locura. Totalmente. O sea, es que es una locura, como quieras ponerlo. Entonces, hay una profecía, ¿no? Que se encuentra, no sé si en Zacarías capítulo 12, 14, donde Israel se va a quedar completamente solo. Y yo creo que ese tiempo ha comenzado, porque Francia ya ha empezado, Reino Unido, que tenían como sus... España no, porque España siempre ha estado liándola. Pero Francia, Reino Unido, algunos países que sí que han estado en pos de Israel, ya le están retirando el apoyo. Y yo no sé si tú piensas también como yo que ese tiempo, esa profecía ya ha empezado a de alguna forma cumplirse, donde un día Israel se quedará completamente solo. Totalmente. Yo creo que ya han comenzado esos tiempos que se llaman los tiempos de angustia o de apretura o de estrechez para el pueblo de Israel. Por supuesto que han comenzado. Esto solamente hay que ver la televisión, solamente hay que escuchar las tertulias, solamente hay que leer un poco los diarios. El chivo expiatorio siempre a lo largo de la historia
siempre han sido los judíos. Los judíos han sido los malos, los que controlan la banca mundial, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso se les ha culpado de enfermedades, se les ha culpado de montones de cosas producidas por otras naciones, pero que siempre se busca el chivo expiatorio, que es el pueblo de Israel. Ahora, todo esto no es producto de la casualidad. Todo esto está escrito. Nosotros sabemos perfectamente lo que va a ocurrir mañana, porque ya tenemos las noticias de antemano escritas, inspiradas nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Sabemos qué naciones van a atacar, sabemos las estrategias que van a utilizar, las armas que van a utilizar, el número de muertos que van a morir, cuánto tiempo va a durar la guerra, cuánto tiempo van a, digamos, invertir enterrando cadáveres. Es decir, tenemos una información impresionante en la Biblia. No te olvides que 3/4 de material de la Biblia es material profético. Es decir, que se habla más de acontecimientos finales que de alabanza, de oración, o de la misma salvación, o del mismo Mesías. 3/4 del material profético es el libro que más profecías contiene del mundo. Dicho sea de paso, el Corán no contiene ni una. Ahí está la información. Ahí están los datos. Solamente hay que ver que lo que le está ocurriendo a Israel ahora mismo, que fue atacado, que murieron muchos judíos, que han sido llevados digamos, secuestrados a muchas personas a la Franja de Gaza, no es la primera vez que les ocurre. Es que el tesoro de más valor del pueblo de Israel fue robado por el enemigo. El arca de la alianza se le llevaron los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Pues hombre, los filisteos eran personas que habían venido de la isla de Creta, que se habían apoderado de toda la costa mediterránea, ocupando pues la Franja de Gaza, Askelón, Asdod, Ecrón, Gat. Y es curioso cómo los define Pablo. Ahí lo dejo. Es curioso que cuando Pablo le escribe la carta a Tito, que es el pastor de Creta, lo que dice de las características de los cretenses, es decir, de los pobladores de la costa de Israel, ¿no? Una de las cosas que le dice es siempre mentirosos, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que dice. Por lo tanto, yo creo que los tiempos que se avecinan son tiempos muy interesantes y la iglesia no puede perder más el tiempo. La iglesia tiene que posicionarse. Mirar a otro lado es un acto de cobardía. La iglesia no puede, bajo ningún concepto, mirar en otra dirección. La historia nos demuestra que cuando se mira a otro lado, tratando de ignorar los problemas, la factura es muy elevada. La Segunda Guerra Mundial, sabemos que el objetivo número uno de los objetivos era la eliminación, la aniquilación total del pueblo de Israel, pero no nos olvidemos que murieron 6 millones de judíos, pero 63 millones de civiles, 63 millones de europeos. Por lo tanto, esto nos afecta a todos, porque Israel, en cierto sentido, si lo analizamos crudamente, es un parapeto, es un freno a todo lo que desde allí puede venir y abarcar toda Europa, porque el objetivo es reconquistar aquellos países que antaño pertenecieron al Islam. Y no nos olvidemos que estos señores estuvieron en nuestro país 800 años, que son muchos años, mucho tiempo, y que costó mucho sacarlos de aquí, y que ahora vuelven otra vez a intentarlo con otros sistemas, otros métodos, pero que el objetivo es el mismo: la reconquista del Andalus, la descristianización de Europa, e implantar a la fuerza, poquito a poco, implantar en colegios, en universidades, y por qué no decirlo, incluso meter en las iglesias un veneno que nos hace mucho daño, porque amar a los árabes no implica odiar a los judíos, como tampoco amar a los judíos implica odiar a los árabes. Entonces yo creo que tenemos que meternos en el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver si resulta que nos va a pasar como Jonás, pero a la inversa. Queremos ir al pueblo que ha atacado, menospreciando a los que han sido atacados, o viceversa, y esto no funciona. El evangelio es reconciliación, el evangelio es amor, el evangelio es extender la mano al bueno, al malo, al que te cae bien, al que te cae peor. Y yo creo que la iglesia en España tiene que jugar un papel fundamental. Y te voy a decir algo más. Nuestro país, España, aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, donde él expresa su deseo de venir a evangelizar España, de traer el evangelio a España, y sale la palabra España.
Y en el Antiguo Testamento, en el libro más pequeño del profeta Abdías, donde aparece el nombre bíblico, el nombre hebreo de España, que es Sefarad. Y dice que habitantes de Sefarad, es decir, habitantes de la península ibérica, de España, poblarían las ciudades del Negev, que es el sur de Israel, cuya capital es Beersheba. Por lo tanto, yo creo que la iglesia evangélica española, y todo aquel que se considere hijo de Dios, tiene que entender el mensaje de Dios para estos tiempos y no interpretarlo desde la óptica de mi teología o de mi denominación. Porque si prevalece mi denominación o mis prejuicios por encima de la Biblia, tengo un gravísimo problema, que es lo que lamentablemente estamos viendo que está sucediendo. Ya que lo estás mencionando, yo me he encontrado, y cada vez más, sobre todo a partir del 7 de octubre de 2023, cuando ya sabemos todo lo que pasó, me he encontrado con un antisemitismo cada vez creciente, al principio no, Sí, pero cada vez más creciente dentro de la iglesia. Ya no solamente yo he intentado hacer entrevistas a historiadores cristianos, he intentado hacer entrevistas a geopolíticos y todos me han rechazado las entrevistas por un motivo: no están a favor de Israel. En una parte me sorprendió, en otra no, pero lo que más me sorprendió fue ver gente cristiana, pastores, amigos, gente, bueno, de nuestro entorno evangélico, que cada vez más está con esta idea de, no sé si decir odio, pero sí rechazo a Israel. ¿Por qué crees que la iglesia cada vez más está entrando en un pensamiento antisemita? Bueno, permíteme decirte que hace unos días hice con algunos de los pastores de nuestro ministerio un programa que está ahí colgado en nuestro canal. Y una de las cosas que dije es que una cosa es cuando actuamos por desconocimiento o por ignorancia, y otra cosa es cuando actuamos o predicamos o enseñamos algo con toda intencionalidad. Yo creo que ha llegado el tiempo de definirse. Las escrituras no dejan lugar a la neutralidad. O estamos con la verdad bíblica o nos hacemos cómplices de una serie de mentiras o de actuaciones completamente contrarias al espíritu cristiano. Que en las iglesias entre un espíritu antisemita, eso en un lenguaje que todos lo vamos a entender perfectamente, eso es pecado. El cristiano no puede ser ni antisemita, ni racista. El cristiano tiene que ser una persona que ame a todo el mundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O pregunto yo, ¿los judíos no son nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo?, le preguntó alguien a Jesús. Nuestro prójimo es todo ser humano. Blanco, negro, judío, palestino, árabe, musulmán, cristiano, católico, lo que sea. Es decir, cuando nosotros dejamos a un lado el amor de Cristo por las almas perdidas, igual de perdidos están en este momento los judíos que los no judíos, llámense palestinos o llámense de cualquier otra nacionalidad. Por lo tanto, si nosotros le damos lugar al rechazo hacia un pueblo, hacia una etnia o hacia un país, eso es un pecado flagrante. Si eso no tiene excusa, lo mires como lo mires. Por otra parte, también quiero decir que hay mucho desconocimiento. Yo he conocido a muchísimas personas que hablan de Israel y nunca en su vida han hablado con algún creyente, han visitado a Israel, han estado en alguna congregación de Israel, han hablado con pastores, han estado hablando con soldados que están haciendo su servicio militar, por ejemplo, en Israel. Nunca. Entonces hablan porque se dejan contaminar o envenenar por las noticias, por la televisión. Sin embargo, olvidan que, por ejemplo, del presupuesto nacional, y esto ha sido para muchos un escándalo, del presupuesto nacional de Israel, que tiene que estar destinado a carreteras, a hospitales, a colegios, etcétera, se ha separado 250 millones de dólares para ayuda a Gaza en comida que está entrando. La ayuda humanitaria
salvo unos pocos días, sigue entrando cientos de camiones, toneladas y toneladas cada día. La pregunta es, ¿y cómo no llega eso a manos del pueblo? Bueno, hay vídeos donde se ven a los miembros de este grupo terrorista, porque hay que decirlo así, que son capaces de apalear, son capaces de disparar contra sus propios hermanos, porque se llevan la comida a esos túneles que han costado cientos de millones de dólares. Es decir, la Franja de Gaza era un lugar maravilloso, Eliezer. Son más de 40 kilómetros de largo, de costa mediterránea, donde se podía haber hecho un paraíso, un buen puerto deportivo, un buen puerto para que atracaran los cruceros de lujo, un buen aeropuerto. Se podría haber explotado parte de la historia bíblica, porque allí pasó la historia de Dalila, de Sansón, etcétera. Se podían haber creado resorts, spas, hoteles de lujo sin ningún problema, y podían haber vivido de maravilla, no solamente por lo que recibieron cuando los judíos se fueron 100% de la Franja de Gaza, sino de los miles y miles y miles de millones que recibieron, incluidos de España, porque España también mandó muchos millones a Gaza. Entonces, en vez de construir por arriba, en vez de hacer un lugar maravilloso que podía ser visitado por millones de turistas de todo el mundo, incluidos lógicamente cristianos, dedicaron todo ese dinero a construir, pero por abajo. Se podían haber construido cientos de mezquitas, cientos de hoteles, de colegios. Se podían haber mejorado las infraestructuras. Pues no. Todo se ha invertido en túneles y túneles. ¿Cómo es posible que haya más de 750 túneles donde se han invertido miles de millones de dólares en hierro, en cemento, en hormigón, en arena, en personal, años y años y años? ¿Cómo es posible que hayan tenido miles y miles de cohetes, de misiles, de armas, de metralletas, cuando tenían la sartén por el mango y podían haber hecho un paraíso y hoy en día es un infierno? Es fácil echarle la culpa a los demás, pero yo me pregunto una cosa: ¿cómo reaccionaríamos nosotros si hoy vamos a nuestra casa y nos encontramos ocupas? ¿Cómo actuaríamos nosotros si encontramos a una persona que nos está rayando el coche? O nos ha secuestrado a nuestra hija, o se ha llevado a nuestro nieto y lo está torturando, sin darle agua, sin darle comida, amarrándolo, humillándolo cada día. ¿Cómo tenía que haber reaccionado Israel? Me dijo el otro día un señor de la Ferede, que yo llamé personalmente, y me dice, bueno, pero es que la guerra esta es muy desproporcionada. Y yo le dije, bueno, pues entonces, así como habéis tenido valor de escribirle y de dirigirle una carta y habéis mencionado con nombre y apellido al primer ministro de Israel, señor Benjamín Netanyahu, le tenéis que haber dicho que a partir de ahora los soldados que lleven arcos y flechas, o tirachinas, o piedras, para que fuera más proporcional. Proporcional no fue el ataque de los miles de cohetes que mandaron el 7 de octubre contra la Franja de Gaza. Proporcional no fue cuando mataron en cuestión de horas a más de 1.200 personas civiles, no soldados, civiles, niños, familias enteras, abuelos, padres, madres, adolescentes, chicas que fueron violadas por docenas de estos salvajes sin escrúpulos, niños que fueron metidos dentro de microondas y asados vivos, personas que fueron decapitadas, que jugaron al fútbol con el seno de muchas mujeres judías que eran civiles, que estaban durmiendo en sus camas, cómo estrangularon a la familia vivas, a sus niños pequeños, de 1 o 2 añitos creo que tenían. Eso es lesa humanidad, eso es un delito terrible contra civiles. Eso, ¿cómo tenía que haber reaccionado Israel? Pregunto yo, ¿cómo tenía que haber reaccionado Israel? Diciendo, bueno, pues nada, nos aguantamos. O tenía que haber defendido a sus ciudadanos, tenía que haber tomado medidas. Y otra cosa muy importante, alguien dijo en una ocasión, estoy totalmente de acuerdo, si Hamás o los grupos terroristas que han dicho que quieren destruir, lo han dicho, es que no se ocultan, porque los nazis ocultaban pruebas, pero esto las han grabado y las han subido a las redes sociales, que es una paradoja tremenda. Los nazis, cuando sabían que estaban ya perdidos, comenzaron a quemar pruebas para que el mundo no se enterara de las atrocidades que habían cometido. Pero estos no, estos llevaban todo su cámara GoPro y la grabaron y estaban orgullosos y utilizaban el teléfono de las víctimas para llamar a sus madres, a sus seres queridos y decir, he matado a 10, he hecho esto, he hecho aquello. Se
se enorgullecían de esa barbarie que habían cometido. Entonces, el tema es que Israel no vende sus muertos. Israel respeta a sus difuntos. Los otros muchas veces hasta maquillan a personas que están vivas, haciéndoles creer al mundo que están muertas. Entonces, nadie está a favor de la guerra. Absolutamente nadie está a favor de la guerra. La guerra es un asco, la guerra es lo peor que puede ocurrir. La guerra es algo terrible porque todos pierden. Todos pierden de una u otra manera. Pero lo que está bien claro es que Israel ha puesto una condición que no se ha respetado ni tenido en cuenta. Devuélvanos a los secuestrados, los vivos y los muertos, porque de los 60 y tantos secuestrados que quedan todavía retenidos en la franja de Gaza, se calcula que no habrá más de 20 y tantos que están vivos, el resto ya están muertos. Israel ha dicho, devuélvanos a los muertos, dejen de atacarnos con misiles. Mira, yo hace unos días estaba haciendo un programa y de repente un hermano de Tel Aviv que me estaba hablando por aquí, pues se tuvo que levantar y meterse en el refugio, porque estaban lanzando cohetes tanto desde Siria como los hutíes desde Yemen. Entonces, no quieren soltar a los rehenes, porque saben que en el momento en el que suelten a todos los rehenes, se les acabó el negocio. Por cada rehén vivo o muerto, Israel ha llegado a soltar a más de 1000 presos manchados de sangre y con cadenas perpetuas. Eso no se dice, ¿verdad? La comida está en la franja de Gaza, pero la tienen retenidas estas personas y se niegan a darle de comer a su pueblo. Y siempre los judíos son los malos. El antisemitismo es pecado, es un espíritu que se ha metido en la mente. Mira, te voy a contar un ejemplo, Eliezer. Ayer recibimos un correo de una persona que nos visitó el domingo por primera vez en la iglesia. Nunca había entrado a nuestra iglesia. Casualmente yo el domingo estuve hablando pues de Israel y de lo que está pasando allí, etcétera, etcétera. Él escribe un correo, he quedado con él para mañana jueves, tener una reunión después del culto, donde dice que no sabe por qué toda la vida ha tenido un odio, un desprecio terrible contra los judíos y contra Israel. Porque mataron a Jesucristo, porque no aceptaron el evangelio, etcétera, etcétera, y que él quiere desprenderse como cristiano de este odio visceral que tiene contra Israel y no sabe por qué lo tiene, no entiende por qué tiene este odio y este desprecio. Pero sí sabe que el domingo el Señor lo llevó al culto para que escuchara otra campana y pide ayuda, y mañana vamos a hablar con él. Yo no tengo que convencer a nadie, ni soy embajador de Israel, ni mucho menos. Pero lo que está bien claro es que un creyente no puede odiar absolutamente a nadie. Porque si no, parece que tenemos el espíritu de Jonás, que prefiero que me tiren al agua y perder la vida, pues antes de ir a predicarles el evangelio. O es que no son almas que necesitan a Cristo. Si están igual de perdidos que cualquiera que no tenga a Cristo en su corazón. Es decir, para mí esto es una vergüenza, que haya pastores y que haya creyentes que desprecien y que odien a otras personas por lo que hacen o por lo que dicen, cuando la Biblia nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento, por supuesto, después de amar a Dios, ¿verdad? Creo que lo has explicado muy bien y creo que hay una parte muy importante en todo esto que hay que entender, porque hay algunos comentarios ahora mismo en el chat, en directos, que evidentemente, pues claro, cada uno tiene su opinión y siempre digo, cada uno puede poner su opinión, pero siempre con respeto, porque el respeto nos hace diferentes al resto. Por supuesto que, como ha dicho el pastor José Manuel, nadie está a favor de la guerra. Nadie quiere una guerra, y menos a civiles, menos a gente que no tiene nada que ver en el conflicto. Pero bien es sabido que los terroristas de Hamas se meten en hospitales, se meten en zonas donde hay civiles, y civiles además sensibles, y ahí se meten, se esconden, y entonces, claro, cuando ataca Israel, pues entonces es el malo porque ha atacado sitios donde habían civiles. Eso, Eliezer, está más que demostrado. Hay centenares de vídeos donde estos cobardes, asesinos, son capaces de meterse en una escuela de niños pequeños, en un jardín de infancia, en una mezquita, un lugar de culto sagrado, o en un hospital donde están siendo atendidos heridos por la guerra o por cualquier otro motivo, y son capaces desde ahí de escudarse y de lanzar sus misiles a donde sea, ¿no? Para hacer daño. No tiran misiles para decir aquí estoy, sino lógicamente para matar. Por lo tanto, a mí me gustaría preguntarle a la mayoría de la gente que siempre están con ese buenismo,
Si a ti te vinieran a atacar, te dejarías matar? Si a ti te vinieran a secuestrar a tu esposa, a tu hijo, a tu hija o a tus nietos, ¿los dejarías que se los llevaran o los defenderías y serías capaz incluso hasta de dar tu vida por ellos? Si alguien me dice que los dejarían, que los atacaran y que se los llevaran, esa persona miente totalmente. Por lo tanto, lo que no puede permitirse bajo ningún concepto es que un grupo de asesinos que lo hacen todo por dinero, más que por ideales religiosos o políticos, es todo por dinero, así de claro, porque el dinero es lo que mueve el mundo, nos guste o no, pues que se lleven a niños, como se han llevado a niños pequeños, como se han llevado a abuelos, a gente enferma, cuando la Cruz Roja ha recibido los medicamentos para darle a esas personas y no han recibido absolutamente nada. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están aquellos que defienden los derechos humanos? Porque claro, defendemos los derechos humanos ¿de quién? De una parte. Entonces, yo no entiendo esa defensa de los derechos humanos. Tenemos que defender los derechos humanos de todos, no de los que nos caen bien y atacar a los que nos caen mal, porque ya para eso tenemos a los periodistas de España. Nosotros como cristianos tenemos que ponernos a favor del Evangelio y yo creo que, como dijo alguien, el silencio de los cristianos, esta frase es espectacular, el silencio de los cristianos duele más que el grito de los inconversos. Y no disfracemos de neutralidad la cobardía y lo que llamamos la prudencia. Aquí hay que decantarse y ser valientes. Y claro, lógicamente hoy en día no es popular. Ahora, el famoso grito que es el que ha sustituido el Heil Hitler, el del río hasta el mar, Palestine Free, Palestina libre. Ok, ¿libre de qué? ¿Libre de qué? ¿Libre de la ocupación judía? ¿Y cómo los vamos a echar? No, como dijo alguien, los tiramos al mar. O que se vayan a sus países. ¿A qué países se van a ir? ¿Se van a ir 7, 8 millones de judíos a Francia, a Alemania, a España, a Irán, a Arabia Saudita, a Pakistán? Es una locura. Cuando se dice Palestina libre, se está diciendo aniquilación y destrucción total de todo habitante en ese país que sea judío. O que se conviertan al Islam y entonces ya no hay problema. Entonces aquí lo que hay es como hacían los españoles cuando fuimos a América, ¿no? Que obligábamos a los indios a que se convirtieran, o besan la cruz o le cortábamos la cabeza. Bueno, pues exactamente está ocurriendo hoy en día. Es exactamente igual. Palestina libre ¿de qué? ¿Y Palestina? ¿Qué es eso de Palestina? Porque curiosamente los palestinos no saben pronunciar la letra P. No saben pronunciar la letra P. ¿Quién inventó el término Palestina? ¿De dónde viene el término Palestina? ¿Quién inventó ese término? Si Palestina nunca como tal ha existido. Si no, es que Israel se apropió en mayo de 1948 de un territorio que era de los palestinos. Falso, rotundamente falso. Antes de que llegaran los judíos allí, ya había muchos árabes, también muchos judíos, estaban los ingleses. En todo caso fueron los ingleses los que se apropiaron de aquel territorio. Y antes de los ingleses, los otomanos. Y antes de los otomanos, y podemos ir retrocediendo en la historia, y vamos a llegar a la conclusión, no hay que ser muy listo para ello, que Palestina nunca ha existido. Palestina nunca ha existido como tal. Nunca ha habido un Estado palestino, una moneda palestina, un pasaporte palestino. Nunca ha habido nada de eso. Todo eso es cuestión política, que todo lo mueve el dinero y nada más que el dinero. Y de hecho, fíjense ustedes en la bandera de Palestina. ¿Cómo es la bandera de Palestina? Igual que la de Jordania. El 60% de la población de Jordania son palestinos. Es exactamente igual, salvo que no tiene la estrella de Jordania. ¿Y qué representan los colores? El color verde, el blanco y el rojo. Los califatos que ha habido a lo largo de la historia, porque lo que se pretende es hacer un califato, un gobierno centralizado en una persona llamado el califa, que aquí en España sabemos mucho de eso porque tuvimos en Córdoba uno, en el cual radica todo el poder político, económico, religioso. ¿Eso es lo que queremos para nuestras vidas? ¿Queremos que nuestras mujeres vayan con el burka por la calle? ¿Eso es lo que queremos? ¿Que nos prohíban comer el jamón serrano, que es una de las estrellas de España? ¿Que no nos dejen ir a un partido de fútbol porque en algunos países es pecado? ¿O que las mujeres no puedan conducir porque las apalean y las insultan por la calle? ¿Eso es lo que queremos para nuestros países? Que las mujeres vayan vestidas con el burka, que tengamos que rezar el Corán.
Dile a todas las cofradías de los católicos en Semana Santa en Sevilla y en otras provincias de España que ya eso está totalmente prohibido. No es que yo esté defendiendo la idolatría, ni mucho menos, pero vamos a ver, lo que no podemos hacer es cerrar los ojos ante una realidad. Aquí lo que se quiere es cambiar nuestra cultura, nuestro estilo de vida, cambiar nuestras costumbres e implantar a la fuerza un sistema que lo acepte, pues para mí está totalmente ciego y de espaldas a una cruda realidad. Nosotros lo que queremos es que prevalezca la verdad, y la verdad es Cristo. Y vamos a seguir hablando de Él, le guste o no a la gente. Porque si la iglesia calla, ¿quién hablará por nosotros entonces? Es así, y has mencionado algo también acerca, bueno, hablando de lo que estamos hablando ahora, tocando el tema del antisemitismo dentro de la iglesia. En estas semanas has mencionado algo acerca de Ferede, que ha hecho un comunicado donde, bueno, pues le dice, ¿no? Se dirige a Benjamín Netanyahu para que cese la Lo tengo guerra. aquí, lo tengo aquí. Lo tienes ahí. Este Sí. comunicado, para que no sepa qué es FEREDE, es la Federación de Entidades Religiosas de España. Es la federación que delante del gobierno representa a todas las... es una institución que representa a todas las iglesias evangélicas, una institución muy importante cara a lo que viene siendo todas las iglesias evangélicas, porque todas, absolutamente todas, si tienen que ser reconocidas por el Estado para poder casar, etcétera, etcétera, tienen que pasar por FEREDE. Entonces, ¿cuál ha sido este comunicado? ¿Qué es lo que ha pasado, Sí. Bueno, Pastor? este comunicado se mandó el día 28 de mayo de este año 2025, ¿vale? Sobre la situación humanitaria en Gaza, y pone aquí también en Ucrania. El presidente es Esteban Muñoz y la secretaria es Carolina Bueno Calvo. Yo recibí este comunicado y lo leí, y ellos dicen, dentro de otras muchas cosas, que expresan su profunda preocupación por la crisis humanitaria que afecta a la población civil de la Franja de Gaza. Es interesante notar que cuando estuve el año pasado en Israel, en los hoteles en donde nos quedábamos, habían cientos de familias, niños, bebés, etcétera, abuelos, personas enfermas, en los hoteles porque habían tenido que dejar sus casas en todo el norte de Israel porque estaban siendo bombardeados noche y día permanentemente por otro grupo terrorista llamado Hezbollah. Y muchos de ellos perdieron todo, sus granjas, sus animales, sus casas, sus coches, etcétera. Y también eso es población civil, no son soldados, ¿eh? Es población civil, pero esta profunda preocupación de esta gente, pues la expresa por la crisis humanitaria que afecta a la población de la Franja de Gaza y no por otros, como te acabo de mencionar ahora. Nos conmueve profundamente como cristianos y como ciudadanos comprometidos con la justicia, con la paz y con la dignidad humana, pero la paz y la justicia y la dignidad humana para todos, no para un sector. Entonces hay un momento en el que se dirigen desde la FEREDE en estos términos al primer ministro de Israel. Desde la FEREDE hacemos un llamamiento urgente. No sé esta gente cómo se atreve a hacer esto, porque no es con todo el consenso de las iglesias evangélicas, porque serán como unas 600 más o menos las que están ahí, y en España hay más de 4.000 y pico de iglesias. Pero bueno, hacemos un llamamiento urgente al gobierno de Israel y en particular, y aquí viene para mí lo grave, al primer ministro Benjamín Netanyahu, para que detenga los ataques militares que continúan causando un número inaceptable de víctimas civiles, y para que se garantice la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria esencial para la población gazatí. Asimismo, reiteramos la necesidad que se imponga un alto al fuego real y duradero que permita no solo el cese de las hostilidades, sino también la reanudación de negociaciones serias que conduzca a una paz justa, sostenible, tanto para israelíes como palestinos, basadas en el respeto mutuo, la justicia y los derechos humanos. Yo, honestamente, yo creo que esto es un documento político. Además, te voy a dar un dato significativo. El otro día, el presidente de España se tuvo en un lugar, creo que fue en Turquía, una reunión donde él hablaba a favor de la creación del Estado palestino, es decir, premiar a los terroristas después de las barbaridades que hicieron, regalándoles un Estado. Es algo increíble, ¿no? Pero si tú lees o si tú escuchas lo que dijo en ese discurso público
el presidente de España, y te lo puedo mandar después cuando quieras, con este documento de la FEREDE, es igual. Es exactamente igual. Claro, no aparece el término cristiano ni nada de esto, pero es exactamente igual. Entonces, primeramente, nosotros como cristianos evangélicos, ya lo dijimos hace unos días en un programa que hicimos, no nos sentimos representados por esta gente. Segundo, esta gente no le pidió permiso a los pastores y a las iglesias que estamos en la FEREDE para hacer este comunicado. A mí nunca me pidieron mi opinión. Tenían que haber llamado a pastores de diferentes denominaciones, tal vez a los más importantes, lógicamente, para pedirles su permiso o su autorización. Dicen que recibieron presión o que una serie de iglesias o de pastores les dijeron que tenían que hacer un comunicado como lo había hecho días atrás la conferencia episcopal. Fíjate tú, lo que me interesa a mí, el comunicado de la conferencia episcopal. Ahora ya es el colmo que para nosotros los cristianos evangélicos la conferencia episcopal me la pongan como ejemplo. Ya eso es el colmo, vamos. Pero lo curioso de todo esto, es que se lanzó este documento sin consultar con ninguno de nosotros, por razones humanitarias, por razones de amor, pero es que esta gente no se ha dado cuenta que representan al conjunto de las iglesias evangélicas que estamos en la FEREDE. No representan solamente a un sector. Yo soy consciente de que hay pastores y hay iglesias que están totalmente en contra de todo lo que tú y yo estamos hablando en esta tarde. Soy consciente de ello. Vivimos en un país libre, cada uno puede, desde el respeto, expresar sus opiniones. Pero oiga, es que usted solamente se ha puesto a favor de un bando, no a favor de todos los cristianos evangélicos que formamos parte de la FEREDE. Y un dato más, esta gente que están en la FEREDE reciben subvenciones del Estado español. Eso hay que decirlo, ¿eh? Y el que paga manda. Eso siempre se ha dicho y lo sabemos. Reciben mucho dinero del gobierno español, y no solamente eso, sino que cada iglesia tenemos que pagar cuotas mensuales para que la FEREDE funcione. Entonces, vamos a ver, ni nos sentimos representados, y pregunto, ¿con qué derecho han hecho esto estas personas? Esta gente tiene que pedir disculpas, esta gente tiene que pedir perdón, porque en este documento se oculta muchas cosas. Se habla de Ucrania, pero no se menciona, por ejemplo, a Putin. Parece que hay miedo, hay miedo. Expresan una profunda preocupación, pero ¿por quiénes? ¿Por los desplazados? ¿Por los miles de familias que han perdido todo en el norte de Israel y que ahora no tienen nada? ¿Por los que han perdido sus casas y a sus seres queridos en los kibutzim del sur de Israel? ¿Expresan su profunda preocupación y su amor por los que están secuestrados en este momento? ¿Por las familias que han perdido a sus hijos? ¿Por Israel, que también lo está pasando mal? Yo lo que veo que es un documento que está totalmente mutilado y se inclina hacia un lado, evidentemente por la presión que seguramente han tenido que recibir. Por lo tanto, este es el documento que esta Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha enviado, y nosotros dijimos en nuestro programa, y aprovecho a estar aquí contigo para decir que nosotros no nos sentimos representados en este momento por esta gente, y es el colmo que esta gente haya asumido un poder tan grande, porque no hay otra federación, lamentablemente, si no me iba ahora mismo, que haya tenido tanto poder que parece que si ellos no te dan una serie de documentos no puedes casar, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Eso es un monopolio del poder total y absoluto. Esto es una dictadura religiosa disfrazada de evangelio. A efectos, por ejemplo, no solamente para, bueno, sí, los españoles o los cristianos, ¿qué efectos negativos puede tener esta declaración? Por ejemplo, pues imagínate. Yo no sé imagínate. si Netanyahu leerá, no creo que lea algo que venga. No, pero por ejemplo, la embajada de Israel en España probablemente ya ha leído este documento. Mira, estando nosotros ahora en Israel hace unos días, salió de hecho, nos detuvieron a un matrimonio que viajaba con nosotros procedentes de Colombia. Gracias al Señor después pudieron entrar al país, pero el segundo grupo que estaba en Barajas esperando embarcar, hermanos que venían de Colombia, no pudieron viajar a Israel, y ahora hay como una especie de penalización a los colombianos y se les pide visado, que no se les va a dar, ¿vale? Que no se les va a dar, por declaraciones y por el rechazo constante y permanente por parte del presidente de Colombia, que ese también hay que echarle de comer aparte también.
Y Israel dijo, no, se acabó. Yo me acuerdo que hace años me detuvieron al copastor de mi iglesia, una hermana de nuestra congregación, y a otro hermano venezolano que en aquel momento estaba congregándose con nosotros por aquellas terribles declaraciones que hizo aquel presidente que ya está muerto, Chávez, el venezolano, pues maldiciendo a Israel, y entonces Israel pues cerró las fronteras a los venezolanos y lo sufrimos en carne propia. Y ahora los colombianos. Y no me extrañaría nada que esta gente, yendo más allá de sus responsabilidades y deberes, hayan entrado en un terreno que nos vayan a perjudicar a nosotros los españoles y sobre todo a mí, que llevo más de 20 y tantos años llevando a centenares, tal vez ya miles de personas a Israel. Sería ya el colmo que por culpa de esta gente yo me había ahora también perjudicado. Sería el colmo. Pero vamos, hasta ahí podríamos llegar. Dentro de esta cantidad de tiempo, que son 20 años, más de 20 años, llevando gente a Israel, conoces profundamente a Israel. De hecho, muchas veces te quedan más días allí, bueno, porque sé que disfrutas el estar allí. Porque conocer profundamente a Israel es complicado, ¿eh? Cada año que voy, cada viaje que voy, descubro un Israel nuevo. Pero en todos estos años, en todos estos 20 años, ¿has notado un aumento de pasión por Israel, de amor por Israel dentro de las iglesias? Tú que has llevado tantos grupos, ¿o has notado quizás un bajón o un cambio de tendencia? Mira, Eliezer, yo me muevo en un ambiente a lo mejor diferente al que se mueven otros. La gente viene conmigo a Israel porque saben que yo amo Israel, tengo hermanos, tengo amigos en Israel hace muchos años, y para mí es un privilegio y un gozo el poder estar en ese lugar enseñándoles a los hermanos que van la Biblia. Mira, en todos estos años que te puedo hablar de, no sé de cuántos, pero de muchos, muchos, muchos grupos, nunca he conocido a un hermano que me haya dicho o que haya comentado a otras personas: he perdido mi tiempo, he perdido dinero, no sé para qué vine aquí. Al contrario, la última noche, cuando nos despedimos todos en una reunión donde tomamos testimonios y tal, de qué les ha parecido la experiencia, lo que más les ha gustado, etcétera, etcétera, todos siempre dicen: comenzaremos a ahorrar y a orar para que el Señor el próximo año nos permita volver a Israel. De hecho, esta mañana recibía un correo, un WhatsApp de unos hermanos de Ecuador, de la ciudad de Arequipa, creo que es, de Arequipa, no, de Cuenca, donde ellos me decían que están ya ahorrando y pensando en volver a Israel. Todo el mundo que va a Israel viene impactado y ojo, nuestras raíces están bien arraigadas a la palabra, ¿eh? No somos judaizantes, ni ahora entramos en una crisis de fe, que si el sábado, que si el domingo, que si el Antiguo Testamento, que si las velas, que si... No. Al contrario, nos reafirmamos más en nuestra fe. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Yo tengo que ganar al judío, no el judío no me tiene que ganar a mí. Estamos bien arraigados en la palabra, sabemos a lo que vamos y a lo que no vamos. Y he visto que todos los que van se enamoran, pero ¿cómo no nos vamos a enamorar de un lugar que está plagado de Biblia? Si es que por todo lugar donde caminas hay Biblia y Biblia. Los llevé, por ejemplo, a un mirador que hay en la ciudad de Nazaret, muy bonito, donde te puedes pegar todo el día hablando de Biblia. Mira, allí enfrente vivía la tsunamita. Allí estuvo Eliseo en su casa. Aquí estuvo Gedeón con los 300 que bebieron agua de aquel lugar. Aquí estuvo Barak. Aquí estuvo la guerra de no sé qué. Es que si tú amas al Señor y por consiguiente amas su palabra, te enamoras. Porque es que allí, como yo digo, allí se ve la Biblia. Es que aquí te tienes que imaginar, oye, ¿cómo será el huerto de Getsemaní? ¿Y cómo será Capernaum? Oye, ¿y Jerusalén cómo será? ¿Y cómo será, no sé, Nazaret? Es que allí no tienes que imaginarte nada. Es que allí lo vives, allí lo ves, allí lo hueles, allí lo sientes. Y además, cuando vienen hermanos, que yo invito hermanos de otras congregaciones a que vengan al hotel, nos abrazamos, lloramos, oramos juntos al Señor y todos dicen gracias, gracias porque las oraciones vuestras las sentimos, nos sentimos arropados, sabemos que no estamos solos, pastores que nos dicen venid a visitarnos. Es decir, nos damos cuenta de que ir a Israel no es que sea imprescindible, pero mi esposa Elena dice, por lo menos una vez en la vida, todo pastor debería ir a Israel. Porque allí te vas a dar cuenta que algunas, no digo todas, algunas cosas que has predicado resulta que no eran como tú te las imaginabas, sino son completamente diferentes a como tú te las habías imaginado o habías compartido.
Por lo tanto, es una inversión, es un empujón a la fe, es un seminario intensivo de una semana, donde la gente aprende en una semana lo que a lo mejor no han oído en toda su vida, después de haberse congregado en una o en varias congregaciones. Qué interesante, y doy fe de ello, porque yo estuve en Israel en el año 2010, yo tenía 20 años, y me acuerdo que fue mi primer, aún no he ido, quiero ir a Israel, tengo muchas propuestas y iré, pero a mí fue un viaje que me cambió la vida. Yo había ido a muchos países, había ido a Noruega, Estados Unidos, Puerto Rico, Italia, Francia, Alemania. He visitado muchos países, muchos No tiene países. nada que ver, no tiene nada que ver Pero Israel. el mejor viaje de mi vida, y lo sigo sosteniendo hoy, y te lo puedo decir del año 2010. No, yo hago ahora programas de Israel, pero no. Yo cuando tenía 20 años, el mejor viaje de mi vida fue en el año 2010, cuando fui a Israel, pisando las calles de Jerusalén, y yo me acuerdo un momento muy especial en el huerto de Getsemaní, que orando, nos dieron 10 minutos, cada uno nos fuimos a un rincón a orar, y yo me acuerdo, José Manuel, de un momento donde miras el monte del templo, sentado, sabiendo que un día él volverá, empecé a llorar, y yo solo empecé a orar por la familia, mi familia que no está convertida, por mi ciudad. O sea, hubo un quebrantamiento por los no creyentes, los no alcanzados, tremendo. Claro que hay mucha gente que intenta judaizar y mucha gente que intenta... Sí. Claro que y los hay muchísimos. Pero a mí fue un viaje que me cambió la vida, y yo digo, yo me volví a convertir en Israel. Pues yo te digo una cosa, yo no te considero ni un fanático evangélico, ni un fanático como cristiano. Te veo una persona muy bien centrada, hijo de pastor, en una buena congregación, en una buena iglesia con sana doctrina, y lo que estás diciendo espero que llegue a muchas personas para que se den cuenta de que realmente no es una locura ni un fanatismo religioso, sino que es un amor. Porque a mí me dijo una vez un escriba, yo tengo un amigo allí que es escriba, lo cual no significa que sea religioso, aunque también lo es, pero él me dijo, ¿sabes? Yo no amo a Israel porque soy judío. Me impactó aquella frase, ¿no? Digo, no. Dice, no, yo amo a Israel porque Dios ama a Israel. Y todo lo que mi Dios ama, yo tengo también la obligación de amar. Como también tenemos, y eso ya es frase mía, obligación de aborrecer y de rechazar todo lo que Dios aborrece. El pecado, la mentira, la manipulación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si Dios ha demostrado con creces, y tenemos muchos pasajes en la Biblia, donde Dios ha amado a ese pueblo, a esa panda de esclavos, como diría alguien, que nadie los quería y que iban a ser totalmente destruidos y asimilados en Egipto, y les daba la posibilidad de salir de allí, de tener un país, etcétera, etcétera, pues, ¿cómo no voy yo a amar lo que mi Dios y mi Señor ama? No, es que rechazan a Cristo. ¿Y cuántos españoles rechazan a Cristo en España? ¿O es que todos los españoles somos cristianos nacidos de nuevo? Hombre, si es por esa regla de tres, no es que mataron a Jesús. No, perdón, para. A Jesús no lo mataron los judíos. En todo caso, hablando objetivamente, lo mataron los romanos. Claro que los judíos apoyaron, pero el que mató a Jesús fui yo. Mis pecados clavaron a Cristo en la cruz del Calvario. Porque si mis pecados merecían la muerte y Cristo ocupó mi lugar en la cruz, aunque yo no había nacido, pero él sabía que yo nacería y que sería pecador, quiere decir de que yo también soy culpable de la muerte de Jesús. Entonces no le echemos la culpa a, no, es que los judíos mataron a Cristo. Pues mira, te voy a decir una cosa, gracias al rechazo de los judíos se cumplieron las profecías. Porque dice la Biblia en uno de los mensajes del libro de los Hechos que lo hicieron por ignorancia, mataron al autor de la vida, ¿verdad? Y con su ignorancia y con su rechazo al evangelio temporalmente, han enriquecido al mundo, porque así fue como Pablo fue el instrumento que el Señor utilizó durante mucho tiempo para llevar el evangelio a los gentiles. Y uno de esos soy yo, y tú también, y muchos de nosotros. Por consiguiente, todo ha redundado para bien. Como dice la Biblia, todo ha redundado para el progreso del evangelio. Y además te voy a decir una cosa, no nos olvidemos, y se lo dije una vez a uno. Mira, todos los profetas eran judíos, todos. Allí no había ningún americano, ni japonés, ni chino. Todos los profetas fueron judíos. El Señor Jesucristo era judío, de la tribu de Judá, nada más y nada menos. Su padre era judío, su madre era judía.
Sus discípulos eran judíos. La Biblia, el Nuevo Testamento, la escribieron judíos. Por lo tanto, si sacamos a los judíos y si sacamos a Israel de la Biblia, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Cuando el nombre Israel, que es para hacer un estudio bíblico interesantísimo, cada letra de ese nombre creado y dado por Dios al patriarca Jacob, tiene una enseñanza espiritual brutal. Entonces, cuando una persona le da lugar al odio a Israel o al judío, ¿habrá nacido de nuevo esa persona? Porque hay un texto que dice que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya sería otro tema para tratar otro día. Pero si yo tengo odio, rechazo terrible hacia una raza, llámense judíos, llámense gitanos, llámense negros, llámense japoneses, me da igual. Entonces yo no he entendido la esencia del evangelio, porque una de las cosas que hace el evangelio es que me arranca de raíz el odio y amo a mi enemigo. ¿O es que Jesús no terminó diciendo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Si fueron los judíos los que los estaban crucificando, pidió perdón al Padre por ellos. Por lo tanto, el gran problema de la iglesia hoy en día no es el antisemitismo ni la falsa doctrina, es la falta de amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando la iglesia evangélica está empapada, cuando todos estemos empapados del amor de Dios, todo será maravilloso y no tendremos ningún problema en predicar o evangelizar a cualquier pueblo, porque Dios los ama y dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Totalmente, totalmente es así. Hablando de tu amigo, que has dicho de un amigo, me he acordado de algo que una vez comentaste de una persona que se ha convertido en tu amigo, que te encontraste en el Muro de los Lamentos y que te dijo que la iglesia iba a ser perseguida y te dijo un montón de cosas que luego has tenido conversaciones con él. No sé si has vuelto a hablar con él, pero ha pasado algo curioso que antes hemos hablado fuera de directo, que me gustaría que comentaras, porque justamente esta semana ha habido un intento de una ofrenda mecida en el monte del templo, donde los Kohanim, si no me equivoco, los judíos Kohanim han intentado ir dentro del monte para ofrecerla, y bueno, salía una. Yo voy a poner unas imágenes mientras nos comentas un poco. Esto dice, hay una noticia, no ha pasado desde hace 2000 años. Exacto. O sea, es un hecho histórico. ¿Qué supone esto proféticamente, José Manuel? Bueno, nosotros estuvimos por primera vez, llevamos a un grupo por primera vez en todos estos años a un lugar muy, muy importante, con una carga bíblica brutal, como es Shiloh. Shiloh fue donde estuvo el tabernáculo que se construyó en el desierto, como tú bien sabes, en la época de Moisés. Estuvo allí por más de 400 años. Nos pusieron una película donde se veía toda la historia del tabernáculo, en holograma se podían ver sus medidas, sus materiales, etc. Y al final, cuando ya terminó la proyección, se abre una pantalla y para sorpresa de todos, vemos allí vivas, allí delante de nosotros, detrás de un cristal, 5 vacas rojas. En honor a la verdad, 2 de ellas ya han sido descartadas porque han descubierto que no son totalmente rojas y tal, pero para que nos situemos en el contexto, el libro de Números, si no recuerdo mal, creo que el capítulo 11 nos habla de la vaca bermeja o de la pará adumá, una vaca que se utilizaba para matarla y con sus cenizas purificar cosas, en este caso sería el templo y sus alrededores. Como han visto que las cosas se están produciendo con una velocidad pasmosa, que han aparecido las famosas vacas rojas para dichos sacrificios y tal, pues estos muchachos, en un acto de temeridad total y absoluta, se han atrevido a subir ahí arriba, a hacer algo que no corresponde hacer, sino que va a traer más problemas que otra cosa. Y efectivamente, se armó una tremenda, porque no es ni el momento, ni las formas, y es querer recuperar, como yo digo, una gloria pasada que no volverán a tener. El sueño de muchos judíos, sobre todo de todos los religiosos, es la reconstrucción de su tercer templo, que a nosotros los cristianos no nos afecta para nada, ni que se construya o se deje de construir, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios
el cual mora en nosotros, pero para el judío es el centro religioso de su práctica. De los 613 mandamientos que contiene la Torá o la ley, más de 400 giran en torno al templo. Los sacrificios, los holocaustos, los sacerdotes, etcétera, gira. Entonces quieren provocar, quieren adelantar una serie de acontecimientos que están bajo el control de Dios y todo tiene su tiempo y su lugar. Yo creo que ha sido un acto de temeridad que no va a conducir a nada y que lo que crea son más problemas que otra cosa. Creo que ahora en este momento, cuanto menos leña se le eche al fuego, mejor, y no ha servido absolutamente para nada, sino para hacer otra noticia más y otro acto de provocación, porque ojo, también hacen cosas malas, no es que aprobemos todo lo que hagan, ni mucho menos, ¿verdad? Porque son seres humanos imperfectos como cualquiera de nosotros, y esto es un acto que está totalmente fuera de lugar, no tiene ningún sentido. ¿Esto podría provocar o lo han podido hacer como una probadita para ver cómo reacciona la gente, la policía, el gobierno? No, ellos saben perfectamente cómo iba a reaccionar la policía. La policía está allí custodiando esa entrada, que es la única entrada por la que ellos pueden entrar y por la que los no musulmanes tienen que entrar, que es por ese puente de madera que está al lado del cótel, al lado del muro de los lamentos. Ellos sabían perfectamente que eso no se puede hacer. Lo que pasa es que son actos de provocación, estirar la cuerda a ver hasta dónde llega, pero ellos sabían que no les iban a permitir bajo ningún concepto hacer de prueba de ello que la policía israelí los ha echado de allí. Rápidamente. Pero no crees, porque tú comentaste que este señor, que se puso en Sí, contacto contigo, que había ya gente preparada, armada hasta los dientes sí, para sí. tomar ese lugar. Pues son justamente estos que tienen estas pintas muy características que están dispuestos a todo con tal de tener su tercer templo, de presentar sus sacrificios, porque claro, sin sacrificio no hay perdón de pecados. Ellos se reinventaron después del año 70 después de Cristo con con la destrucción del templo y sustituyeron oraciones por los sacrificios, ¿verdad? Pero ellos saben perfectamente que esto no iba a terminar bien, pero es intentar a ver qué pasa, intentar a ver qué sucede, pero no te olvides que allá arriba hay fanáticos religiosos que esos están dispuestos también a cualquier cosa. Allí están los mártires de Al-Aqsa y allí hay personas custodiando permanentemente el lugar porque para ellos es un lugar muy importante. Para el Islam es uno de los lugares más importantes porque ellos creen que desde allí subió al cielo montado en un caballo blanco el profeta Mahoma. Por lo tanto, es un lugar para ellos muy importante y va a ser todo un misterio cómo se va a resolver la reconstrucción del templo allí. Solamente Dios lo sabe. Pero nosotros lo veremos, el tercer templo. ¿Eso se llegará a construir o no se llegará a construir? No, no, construir se va a construir. La Biblia dice a través de la carta del apóstol Pablo que el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos habla de la reconstrucción del templo y de la profanación del templo. Es decir, no es que se va a construir y no va a pasar nada. No, no. A los 3 años y medio de su reconstrucción se va a profanar el templo. Se pondrá la abominación desoladora, ¿no? Entonces sí se va a construir y yo creo que dado los acontecimientos que cambian tan rápidamente, no me extrañaría nada que nosotros viéramos la reconstrucción del templo de Jerusalén. Tengo que avisarte que me estoy quedando sin batería, no Sí, yo, sino el sí. teléfono. Yo tengo batería para rato, pero Sí, sí, sí. probablemente ya Se, estoy en la recta final de la batería. se vaya a cortar. No, es interesante saber porque en un momento determinado ellos lo único que querían era, y de hecho el primer ministro Netanyahu les dijo, oye, necesitamos ofrendar en ese lugar. Lo único que queremos es ofrendar ahí en ese lugar. Y le mandaron un comunicado, una serie, no me acuerdo ahora mismo, pero mandaron un comunicado para que les dejaran ofrendar ahí. Imagínate por un momento que llega un personaje que dice, bueno, sí, construimos el tercer templo, dejamos de hacer sacrificios, pero esto sigue siendo un lugar sagrado para los musulmanes. O hace una especie de mixto ahí, no sé. Sea como sea, se va a liar, hay muchas hipótesis, hay muchas opiniones. Una parte de los judíos dicen que si no se construye el templo, el Mesías no puede venir. Otra parte dice que el Mesías viene con el templo. Otros dicen que no es exactamente allí el lugar donde hay que construir el templo. Otros dicen que se puede dividir en dos partes, judíos y palestinos por otro lado. Sí, hay muchas opiniones.
El tema es que nadie sabe exactamente cómo se van a dar todos esos acontecimientos, pero se va a liar, Eliezer. Ten Se la va a liar. completa seguridad de que se va a liar, se va a Se va a liar. liar. Y Sí, sí. ya por último, esto lo dejamos para otro programa, pero has mencionado los colores de la bandera palestina. El otro día escuché a un rabino, Jonathan Kahn, que se llama, que él decía que los 4 colores no sé si lo has escuchado, los Sí, cuatro sí, sí. colores de la bandera palestina significan los 4 jinetes del apocalipsis. Bueno, es que, vamos a ver, eh, el verde en los 4 caballos del Apocalipsis, o lo tradujo mal el Cazador de Reina, o aquí pasa algo, porque hay un caballo que es amarillo, que no es verde. Pero bueno, en fin, eh, respeto la opinión, como también hoy escuché algo muy interesante que dice que en la Biblia hay un dragón. En Apocalipsis, capítulo 12, si no recuerdo mal, la mujer que huye del dragón, pues el dragón representa a China, es uno de los símbolos de China. ¿Estará China en la profecía bíblica? Bueno, yo creo que sí, pero si es el dragón ese, o puede ser o no puede ser. En fin, hay muchas opiniones. Los caballos del Apocalipsis son simplemente metáforas, formas de desarrollarse una serie de juicios, concretamente 7, y esa es la forma como empieza el anticristo a hacer de las suyas, a darse a conocer su puesta en escena, ¿no? En un caballo blanco, con un arco sin flechas, etcétera, y va cambiando de color, se va viendo las circunstancias económicas, el hambre, etcétera, etcétera, la hiperinflación, la desaparición del dinero, el control total de la población, que vamos abocados a todo eso. Sí, Está más claro que el agua, estamos controlados permanentemente, sí, 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 sí. vayas a donde vayas. No, el euro digital ya sabemos Hoy, que es una de hoy, las hoy me llegaba cosas. una noticia muy interesante que hay algunas sectas, de ahí me vino el texto que cuando digáis el Cristo está aquí o el Cristo está allá, no lo creáis, porque como sale el relámpago del oriente hacia occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero hay sectas que ya están tratando de hacer con inteligencia artificial y con hologramas y con toda esta tecnología, como la aparición de ángeles en el cielo, haciendo como que viene el Señor Jesucristo en su segunda venida, con una imagen gigantesca que se puede ver por millones de personas. Todo esto ya está, digamos, pensándose, y se van a hacer milagros demoníacos. La Biblia dice que hará el anticristo y el falso profeta, incluso harán llover fuego del cielo imitando al profeta Elías, habrán falsas señales, prodigios, que podrán engañar incluso a los escogidos. Y si aquellos días no fueren acortados, dice la Biblia, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Entonces, lo bueno de todo esto es que vamos a ver cosas que durante generaciones ni siquiera se podían haber imaginado que se dieran, pero que nosotros somos una generación, créeme, Eliezer, realmente privilegiada, porque estamos viendo cosas en poco tiempo que pasaron siglos. Por lo tanto, vivimos en unos tiempos muy, muy interesantes de la historia del cristianismo y de Hablando la humanidad. de la humanidad, totalmente. Hablando de noticias interesantes, yo he visto una justo esta tarde. Hay una como una casa de apuestas, pero no es una casa de apuestas normal. Es algo que se maneja en Estados Unidos muy fuerte, que se llama Poli no sé qué. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Pero allí, por ejemplo, es gente donde pone el dinero tanto si sí como si no, pero es algo como gubernamental, ¿no? Donde si quieren saber estadísticamente qué va a pasar, por ejemplo, Donald Trump, sabían que iba a ganar porque ahí salía que sí. Y este año, por primera vez, han puesto una apuesta de que Jesús va a venir antes de que acabe el 2025, por primera vez. Y ya han invertido más de $200.000 que va a venir antes de que acabe el 2025. Para imaginaros la locura colectiva que el mundo está sumida. Es que es algo... Oye, con lo fácil que es leer la Biblia y sacar tus propias conclusiones leyendo el manual de instrucciones de Dios, la gente se inventa cosas, y cuanto más raro, como que más fama y más aceptación tiene, ¿no? Es así, es así. Bueno, José Manuel, muchas gracias por tu tiempo, Un gracias placer. por estar aquí, de verdad que ha sido una bendición tremenda. Creo que ha sido un programa muy interesante, hemos hablado de cosas muy Yo interesantes. no he leído los comentarios porque solamente te tengo en pantalla a ti, pero bueno, ya leeré los comentarios porque imagino que habrá habido de todo, ¿no? Pero bueno, como Sí. tú podrás comprender, con la edad que tengo y a estas alturas de mi vida, honestamente, los comentarios a favor o en contra, a mí yo ya he aprobado los exámenes, no tengo que demostrar ya a estas alturas nada, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias, Un siempre es un abrazo. placer. Que el Te Señor te veo bendiga prontito mucho. por tu tierra. Y Te veo pronto. nos vemos pronto en Alicante. Que el Señor te bendiga mucho. Claro que sí. Un abrazo, hermano querido. Chao, Hasta siempre. bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.